¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Diesa Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gran placer estar de vuelta con ustedes en una entrega más de ¿Qué y cómo se hace?, donde domingo a domingo les traemos una industria o una artesanía diferente en cada una de nuestras emisiones. Hoy nos ocupa nuevamente nuestra artesanía. Y si hablamos de artesanía, uno de los lugares por excelencia es nuestra querida ciudad de Areguá. Aquí visitamos a Justo Guyari, donde vamos a conocer el proceso de fabricación de otra variedad de la artesanía en metales. Además, visitamos a Sergio Busó, un artesano que realiza novedosas esculturas que él las dio en llamar nano guaraní, que los realiza totalmente con materiales reciclados. Así es que rápidamente iniciamos así el programa de hoy. Soy Justo Guyari, Justo Patricio Guyari Banks, hijo de Germán Guyari y de Idamia Banks de Guyari. Soy uno de los miembros de la familia Guyari Banks, que formamos Guyari Arte. Nos dedicamos a la escultura y al arte aplicado a objetos utilitarios. Con mis hermanos siempre le apoyamos a papá, ¿verdad? De chico trabajamos con él, empezamos con él ayudándole en sus monumentos, obras, jardines, escenarios, trabajos. Y así aprendimos a trabajar el metal, madera, yeso, barro y fibra de vidrio, muchos materiales, ¿verdad? Vine a Areguá en el 95, 96 y en el 98 pude construir este salón Guyari Arte Areguá, que es mi espacio de exposición de mis trabajos, de mis esculturas, mis lámparas y mostrar obras de los amigos escultores, ¿verdad? Es como una especie de pequeño museo de escultura paraguaya contemporánea a la venta. La obra que me dio más satisfacciones, incluso la que más le gustó a papá, es mi escultura de John Lennon. De hecho, es la obra que más vendí, ¿verdad? Y siempre me piden y sigo haciendo, ¿verdad? Es la obra que voy a mostrarle cómo se realiza en su proceso de fabricación de elaboración, que es una obra realizada con chapa de acero inoxidable representando los dos pelos de cada lado con los anteojitos, hecho también con varillas de acero inoxidable, una chapa circular en la base con una madera, ¿verdad? La materia prima utilizada para la realización de la escultura de John Lennon es una chapa de acero inoxidable. Se utilizan unos moldes para marcar dónde cortar la chapa. A continuación, se realiza el corte con una caladora eléctrica. Ya terminamos de cortar los pedazos, los dos pedazos del pelo y la base, el disco de la base, en la chapa de acero inoxidable, ¿verdad? Ahora vamos a sacarle los filos del corte con la lima a todo lo largo del corte, ¿verdad? Para poder después lijar, pasarle la lija a la chapa de acero
sin que nos moleste esta rebarba que queda fruto del corte con el tico-tico, con la caladora, ¿verdad? Que deja siempre una rebarba en el borde del corte. Se procede a lijar el acero a fin de darle una textura homogénea. Hay que tener cuidado con el acero de no golpear al cortar, al mover, al marcar. El acero es muy sensible y se marca fácilmente. Y la lijada va a ser difícil. Una vez que está marcado el acero, es difícil de lijar. Es muy sensible, trabajar con acero es delicado, el acero inoxidable. Este bloque es presentado por Moler y Llantas. Hasta ahora hicimos el marcado de la chapa de acero, el corte, los pedazos del pelo y de la base, y después con la lima quitar las rebarbas, fruto del corte, ¿verdad? Y para poder lijar sin inconvenientes la chapa de acero, ¿verdad? Ahora vamos a darle una pequeña curva formando la cabeza de la escultura, ¿verdad? Con la parte superior de los pelos, para después puntear los dos pedazos, unir soldando, ¿verdad? Con soldadura eléctrica, para poder después ir modelando los largos de las puntas del pelo, ¿verdad? Para darle una forma. Para doblar la chapa, se utiliza una tela dentro de la prensa para no marcarla. La presión que se ejerce al momento de encurvar la chapa debe ser moderada. Luego se presentan las partes. Ahí se forma la cabeza. Vamos a apuntar en estos dos puntos para después costurear completo acá arriba la unión de los dos pelos, y ahí después vamos a darle el revirado a las puntas del pelo para darle forma a lo que es su melena, ¿verdad? Para hacer los anteojos se utilizan unas varillas que se le dan forma a través de este molde. Luego se cortan. De la misma varilla se hacen las patitas que deben ir soldadas con el círculo. Esta es una parte muy delicada del trabajo. Como la varilla es muy fina, de casi 2 milímetros, hay que soldar con el amperaje bien bajo en la máquina y tener mucho cuidado que al calentarse no se suelte, perdón.
Con las partes ya listas, se procede a soldarlas una a una con extremo cuidado y precisión. Ya tenemos listo el anteojos. Ahora vamos a darle forma revirando las puntas del pelo, ¿verdad? De ambos lados. Para eso usamos una tela otra vez con la prensa. Aseguramos la pieza. Y usamos una pinza con cinta de papel para no marcar el acero en lo posible. Para revirar hay que empezar por arriba, la parte un poco, lo que se pueda, ir revirando la parte de arriba y ir revirando y dándole el movimiento sinuoso al pelo. Ahora vamos a armar la pieza. Tenemos los anteojos, el pelo y la base de acero inoxidable, ¿verdad? Y que le vamos a poner después. Primero vamos a asegurar los anteojos. Para asegurar los anteojos ponemos en su posición y con la punta de las patillas adentro tenemos que darle un punto a la chapa por dentro. Eso va a quemar un poco por fuera la chapa de acero que vamos a lijar después para borrar. Y ahora el otro punto, del otro lado, asegurando que esté bien horizontal el anteojo con respecto al resto de la escultura. Bueno, ahora vamos a ponerle la base. El disco de acero de abajo. La escultura tiene que ir soldada al disco. Ahora voy a ensuciar un poco la base con la soldadura eléctrica. Después vamos a ponerle 3 clavos de acero para clavar a una madera redonda, que es la base para terminar la escultura. Ahora voy a ensuciar un poco más la parte de la base del pelo. Ahora vamos a darle la lijada final, sobre todo en las partes que ensuciamos con la soldadura eléctrica. La
la base de la escultura y el círculo de base también, sobre todo, ¿verdad? Y los dos puntos de los anteojos. De esta manera, están listas y se incrustarán a una base de madera. Bueno, está terminada la obra. Con el pelo, la melena de John Lennon, los anteojitos, la base de acero, el círculo y el círculo de madera, ¿verdad? Y la ensuciada con... Y lo último que faltaría sería ponerle la firma y para terminar, ¿verdad? Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. Empecé a dedicarme a la escultura de manera profesional a los 25 años, en el 2002. Anteriormente realizaba maquetismo y cosas así como hobby. Bueno, a partir del 2002, digamos que me propuse a hacer algo un poco más en serio y empecé a trabajar con obras en metal y materiales reciclados, un poco de herrería, combinación de elementos como resina, fibra de vidrio y otros elementos. También trabajando con luces, dándole color, forma, una superposición de planos, llegando al volumen con las chapas. Bueno, y a partir del 2010 empecé con las obras Nanos Guaraní, que es una línea de obras hecho con nanotecnología de un tamaño pequeño, ¿verdad? Y aquí está también la fábrica de los nanos, ¿verdad? Aquí se producen los nanos. Tengo un taller en el fondo donde está la parte bruta, digamos, de soldadura y cosas así. Y dentro de la casa tengo como un pequeño atelier donde también voy montando las partes más delicadas, digamos. La materia prima que estoy utilizando para el cuerpito, así digamos, de los nanos, sería el cartón. Entonces, primeramente uno dibuja lo que sería la personita o el animal en cuestión. Entonces acá se realiza un dibujo, luego este dibujo se corta, se quita del cartón. Vamos recortando la figura dibujada para poder quitar el cuerpecito de nuestro molde. Luego de tener nuestro cuerpo, que ya está prácticamente recortado, vamos a proceder a dar el volumen. Tenemos un cuerpecito así, totalmente plano. Lo que vamos a hacer es darle volumen. Uno puede ver así la figura, pero de costado no existe. Entonces vamos a trabajar con el plano de perfil. Sería entonces, con pegamento agarramos, le ponemos y le vamos dando volumen de esta manera. Entonces ahí ya va adquiriendo un cuerpo, digamos. O sea, la idea es, yo trabajo con planos para luego adquirir un volumen. Una vez que tenemos el cuerpo,
trabajamos a ambos lados y luego pintamos el color que queremos que sea de fondo. Por ejemplo, podría ser naranja, tener una base naranja, podría ser lila. Entonces ahí empieza una combinación de colores. Aparte del cuerpo de fondo del cartón, por ejemplo amarillo, nosotros vamos a adherir ahora más colores con los hilos. Entonces ya tiene un poco de hilo y lo voy enrollando así, de esta manera. Ahí ya tiene más color ya nuestro nano. Bueno, ahora lo que hacemos es empezar a desarmar un poco las PC. Hay partes de todo tipo de computadora. De ahí viene el nano, la palabra nano, digamos, de nanotecnología, donde todos estos componentes pequeños, fruto de la nanotecnología hoy en día, selecciono por tamaños, colores, y ahora viene otra etapa del equipamiento de los nanos, donde se suman, digamos, todas estas partes, ¿verdad? El nano ahora queda con el cuerpo como anteriormente habíamos visto, pero sin nada. Entonces, una vez que pongamos las partes, vamos trabajando por plano hasta que se sequen los objetos que se pegan. También podemos amarrarlos con hilos. Entonces acá vemos que ya tiene un ojo y parte de su maquinaria. Y entonces quedaría como de fondo ya el color básico que utilizamos con cartón hilo. Entonces le voy equipando así al personajito ahí. De esa manera siempre buscamos un calce como para que trabaje la gravedad sobre las piezas acostadas hasta que seque el pegamento, y después vamos poniendo las cositas que tenemos, que vimos ya preseleccionadas, entonces con colores. Ahí le vamos equipando. Bueno, una vez que ubicamos las piezas, tenemos que dejar secar por un tiempo hasta que, en esta posición, hasta que esto se endurezca para poder ir pasando a las otras partes. Entonces de ahí va pasando a acá donde están todos los nanos que van, los voy ubicando así de una manera. Acá están todos por partes, hay caballitos de mar. Por ejemplo, todavía no está de este lado. Prácticamente toda esta serie que están aquí están hechos un lado. Faltan, por ejemplo, este plano, el plano de atrás. Aquí, en este ángulo, podemos apreciar que prácticamente ya está. Y como ven, una combinación amplia de colores. Esperando que el programa de hoy haya sido del agrado de todos ustedes, les invito a acompañarnos en 7 días más en una nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Siempre aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Hasta entonces.
¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Tiguan, Empire Company S.A. para su edificio Imperio 1,